La predicación de hoy se llama El poder del amor. Decía Albert Einstein que la fuerza más poderosa del universo es el amor. Muchas veces hemos visto películas donde, por ejemplo, está un niño que matan a su papá, después ese niño crece y trae un odio, una sed de venganza, y esa fuerza de vengarse, ese odio acumulado por la injusticia que le hicieron al matar a su papá, o a mamá, lo motiva, le da fuerza, le da ánimo, le da inspiración para vengarse de todos sus enemigos. Y vemos en las películas que mata a uno, mata a dos, mata a tres y lo hieren y se vuelve a levantar y está constantemente imparable. Y entonces esa fuerza, ese motor que lo empuja a esa persona es la venganza, el odio, la ira, el ajuste de cuentas. Entonces, si vemos que el odio y la ira, la venganza, logra que el ser humano agarre fuerzas sobrenaturales, que el ser humano haga cosas que no hubiera podido hacer, que incluso se capacite o se vuelva experto en armas, como en las películas, para, para lograr una meta que es hacer justicia, vengarse. Entonces, si el odio, la ira, la venganza logran y producen esa fuerza, ese motor, ese poder para lograr cosas, ¿qué no logrará el amor? El amor tiene una capacidad superior que el odio, superior que la venganza, y con el amor puedes lograr cosas más grandes que las que lograrías vengándote, odiando, maldiciendo, escupiendo, blasfemando, diciendo groserías, insultando. Con el amor puedes lograr más cosas, tanto así que Jesús logró una iglesia, logró mucha gente que antes lo odiaba, que ahora lo ame. Entonces vemos que la fuerza más grande que existe en el universo, como decía Albert Einstein, es el amor. Y la Biblia nos dice que Dios es amor. Entonces, el amor es nuestra fuerza, es la fuerza del cristiano, es la fuerza del creyente, es la fuerza de la iglesia. Entonces, entrando explicando el tema de la predicación, vamos a orar y iniciamos. Padre, gracias Dios por esta mañana. Te pedimos que nos concedas entender un poco de lo grande, de lo alto, de lo profundo, de lo inmenso de tu amor, Señor. Permítenos expandir nuestro amor hacia ti, hacia los que nos rodean. En el nombre de Jesús te lo pedimos, quita toda distracción, toda complicación técnica, emocional, sentimental o espiritual y permítenos aprender algo tuyo hoy que nos empuje a más y no a menos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, entonces algo que vimos la semana pasada, hablábamos un poco del amor, del estar enamorado. Y miren, hablando de eso, recuerden que leímos que Dios le dijo a Pedro que acababa de negar a Jesús que lo negó tres veces a Jesús, aquel que dijo que nunca negaría. Y leímos que en Juan 21:15 Jesús le dijo, Simón, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que los demás discípulos? Él dijo, pues claro, tú sabes que te amo. Él dijo, cuida mis ovejas, cuida mis corderos. Le volvió a preguntar, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él dijo, sabes que te amo. Él dijo, pues pastorea mis ovejas. Y por último le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él se puso triste, tal vez diciendo, pues está cuestionando mi amor hacia él. Y le dijo, mira, tú sabes todo, Dios. Tú sabes si realmente te amo, si no te amo. A ti no te puedo engañar, a mí sí me puedo engañar, a las personas que me rodean. Mira, tú puedes engañar a las personas que te rodean, a tu mamá, a tu tía, a tu abuelita, a tu prima, que amas a Dios, pero en el fondo no te interesa nada con Dios, ni crees en Dios y estás chocado de Dios. Pero a Dios no lo puedes engañar. Entonces Pedro dijo, mira, tú sabes si te amo o no. Y le dijo, ok, pues si tú dices que me amas, demuéstralo. ¿Cómo lo iba a demostrar? Cuidando a las personas que estaban a su cargo, en este caso los creyentes que se habían convertido al cristianismo. Pedro fue de los más grandes líderes que tuvo la iglesia cristiana, no el único, pero sí de los más grandes. Y Dios le encargó que cuidara a toda esa comunidad de creyentes que ya vimos en la predicación pasada, que cada creyente son las piedritas vivas que forman el edificio, en este caso la iglesia. Entonces todos los creyentes alrededor del mundo representan a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces una manera de mostrar tu amor a Dios no solo es hablar, cantar, sino hacer algo por Dios, por su gente, por su iglesia, por sus cosas. Entonces, hablando un poco de Pedro,
En Mateo 16, 18 le dijo, mira Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en ella. En otra traducción, yo te voy a llamar Pedro, porque llamaba Simón, acuérdense, y le dijo, ok, ahora te vas a llamar Simón, ahora te voy a cambiar el nombre a Peter, que quiere decir piedra. Y sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Entonces está diciéndole a Pedro que iba a ser un líder que iba a estar a cargo de muchas cosas importantes, en este caso de la iglesia del Señor Jesús. Y miren, la iglesia es algo que a Jesús le costó su vida, es algo que a los discípulos les costó su propia vida también. Entonces tenemos que valorar lo que Dios logró, lo que Dios le costó, porque no fue algo que salió de gratis, no fue algo que salió de Oquis. Voy a explicar un poquito al inicio del cristianismo, porque es importante saberlo. Dice al inicio del cristianismo, en Hechos 2:41, por ejemplo, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y tenían el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Haz de cuenta que llegan los apóstoles y le predicaban a la gente, ¿no? Arrepientan sus pecados, crean en Jesús, Él puede darles una mejor vida. La gente decidía creer en Jesús y empezaba a reunirse con los discípulos en el templo todos los días se reunían juntos, se empezaban a llevar con cristianos y entraban en un entorno de iglesia. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hoy en día creemos que podemos tener un cristianismo alejados de la iglesia. Por ejemplo, que yo creo, veo esta predicación, creo en Dios, pero yo por mi lado leo la Biblia, a veces escucho canciones, oro, pero no tengo la rutina de ir cada domingo a la iglesia, de ser parte de una iglesia como tal. Cuando inició el cristianismo, desde la gente entendía que al volverse cristiano tenía que ser parte de la iglesia, no era algo nuevo, no era algo que tenían que explicarles, era parte de la dinámica, predicaban, se convertían y se agregaban a la iglesia y las iglesias iban creciendo. Entonces esta misma dinámica permanece hasta hoy, todo cambia, pero las cosas de Dios se mantienen fijas, sólidas, y esta misma dinámica es normal. Tú le predicas a alguien, o si tú eres nuevo en el cristianismo y decides, no, pues ya creo en Dios, ya decido seguirle, ya decido caminar mi vida con Dios. El primer paso que vas a hacer, pues ya ahora tienes fe, ¿no? Segundo paso, ya empiezas a leer tu Biblia y ya es un libro que lees toda tu vida. Ya empiezas a orar, ya empiezas a querer escuchar música cristiana, a saber qué es el ayuno, cómo ofrendar, y lo mismo sigue, después ya quieres bautizarte y ya empiezas a asistir a una iglesia como tal. Entonces parte de la dinámica, y si tú eres nuevo en la fe, ve qué te está faltando. Si ya estás en esto de Cristo, ve si estás leyendo tu Biblia del diario, si estás orando, si estás escuchando música cristiana, si estás ofrendando, si estás aprendiendo a ayunar, y a qué iglesia vas a asistir. Eso es básico. Haz de cuenta que esas son prácticamente el ABC o las características de una persona cristiana. No te debe de faltar nada. Debes de tener el paquete completo. Es parte del combo. Hay cosas que nos gustan hacer, hay cosas que no nos gustan hacer, pero así viene el combo del cristianismo completo. No le falta nada, no le faltan papas, no le faltan refrescos. Está completo, justo como Dios quiere y lo diseñó. La iglesia no fue un invento del hombre, fue un invento de Dios. Y si no te gustó su invento, tú habla con aquel que lo inventó. No pelees conmigo, ni con otros cristianos, ni con pastores. Pelea con Jesús porque fue idea de él. Y mira, Dios tiene buenas ideas. La iglesia es una buena idea. ¿Por qué? Porque esa idea viene del corazón de Dios. Esa idea fue hecha, creada, permitida por Dios. En Efesios 5:25 quiero seguir explicando este tema. Oigan bien el ejemplo que dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma. Ya vimos que la iglesia son todos los creyentes que creen en Jesús y que se reúnen en cada ciudad, en cada pueblo, en cada colonia. Esa es la iglesia local, y la iglesia universal son todos los creyentes a nivel mundo, ¿no? Entonces dice la Biblia que le dice a los hombres, lo pone ejemplo en relación de un matrimonio, también pone Jesús la relación de él con su iglesia. Ya vimos la predicación pasada que Jesús representa al novio y la iglesia representa a su novia, y cuando lleguemos al cielo vamos a casarnos con él como una especie de ejemplo. Y entonces mientras estamos enamorados, esperando que Jesús venga por nosotros y contentos de que vamos a estar por siempre con Él en la eternidad, disfrutando una luna de miel eterna con nuestro Dios.
¿ok? Es parte de un enamoramiento que a nuestro Dios le gusta hacer. Entonces te dice, maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo se entregó en la cruz por nosotros, dice la Biblia que nos limpió con su sangre, dice la Biblia que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, prácticamente dio su vida para que los que no creíamos ahora creamos. Incluso antes de ir a la cruz del Calvario hizo una oración y dijo, Padre, te pido por los que han de creer. Esos que han de creer somos nosotros y los que van a seguir creyendo. Jesús oró, visualizó y los esperó. En Isaías 53, 6 explica, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Él cargó en el pecado de todos nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que nosotros tuviéramos paz, tuvo que salir de sus heridas, de sus llagas, y por esas llagas somos curados. Estuvo angustiado, afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Recuerden que ya vimos en otras predicaciones que antiguamente el pueblo de Dios usaba un corderito y lo ponía en sus manos y le pasaban como si le pasaran sus pecados y de ahí el corderito lo mataban. Y entonces esa muerte representaba que sus pecados ya los había cargado el corderito y ellos ya se habían quedado sin pecados. Algo así hizo Jesús, y se le habla que Jesús cargó nuestros pecados representando al cordero que quita el pecado del mundo. Entonces tus pecados se los das a Jesús, la paga del pecado es muerte, como ya los pecados ya no los tienes tú, ya se lo diste a Jesús, el que muere es Jesús y tú quedas inocente, limpio. ¿Por qué? Porque si tus pecados, es que yo no tengo pecados, ¿cómo que no? Mis pecados se los pasé a Jesús, el Jesús los cargó, Jesús lo perdonó y ahora tú eres libre gracias a lo que Jesús hizo. Y dice en Isaías 53:11 que él vio el fruto de toda su aflicción, de todo su dolor, de todo lo que sufrió. Dice, verá el fruto de su aflicción de su alma y él quedará satisfecho. Y por su conocimiento va a justificar a muchos. Y él va a llevar las iniquidades de ellos. Entonces ese fruto, cuando tú siembras algo, esperas un fruto. Cuando tú haces algo, esperas obtener un beneficio, obtener una recompensa. El fruto de la muerte de Jesús, el fruto de dar su vida en la cruz del Calvario, ese fruto son todos los creyentes que representan la iglesia de Dios. Entonces, el fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesús eres tú, soy yo y cada creyente alrededor del mundo. Somos el fruto y es interesante, dice la Biblia, vio el fruto de su aflicción, o sea, tú y yo, y se alegró. Como diciendo, me costó la vida, me costó la cruz, me costó burlas, me costó de todo, pero valió la pena. Me alegro, como dice la canción, si es necesario lo volvería a hacer, pero ya no es necesario volverlo a hacer, es solo un solo sacrificio de una vez y para siempre. Con eso bastó y hasta sobró. Entonces dice la Biblia, regresando a Efesios, que Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Dice, para santificarla, para purificarla con el lavamiento del agua, que es la palabra, con su sangre la limpió, o sea, todos nosotros. Dice, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esto es interesante, miren, la Biblia dice que cuando tú te casas con una mujer, con tu esposa en este caso, te haces un solo cuerpo. Ok, entonces tú te haces un solo cuerpo con tu esposa. Entonces la Biblia dice, si ya es un solo cuerpo tu esposa, si tú maltratas a tu esposa, al final te estás maltratando a ti mismo. Es interesante, ¿eh? Cada vez que tú maltratas a tu esposa, te estás maltratando tú mismo porque ya eres un solo cuerpo. Ya se unió. Entonces, si yo le pego a este dedo, me duele porque el dedo ya es parte de mi cuerpo. No decir que mi esposa es de este lado y yo soy de este lado. Entonces, yo le pego a este lado y yo no siento nada. Si fuera otra persona, no sentiría nada, la que sentiría el dolor sería ella, pero al hacerte un solo cuerpo, yo le pego a esto y me duele a mí porque somos un solo cuerpo. Entonces ahí te va lo interesante. Dice la Biblia que la iglesia también es el cuerpo de Jesús. Entonces todos los creyentes somos su cuerpo. Jesús es la cabeza, Él toma las decisiones, Él dice qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, hacia dónde vamos. Pero todos los creyentes somos como el cuerpo. Imagínate que tú eres un dedo, yo soy un ojo, el otro es una boca y todos somos un cuerpo. Entonces imagínate, si yo empiezo a hablar mal
de este dedo y yo empiezo a hablar mal de esta boca, al hablar yo de ellos, me estoy hablando mal de mí mismo porque formo parte del mismo cuerpo y a la vez estoy hablando mal de aquel que es el cuerpo, que es Dios. Entonces, cuando tú hablas mal de otros cristianos, de otros creyentes, a la vez estás hablando mal de ti mismo porque formas parte del mismo cuerpo y a la vez, ahí viene lo más denso, estás hablando mal de Jesús porque estás hablando mal de su cuerpo. Es como si dijeras, oye Jesús, qué fea nariz tienes, qué horrible nariz tienes, me da asco tu nariz. Y Jesús dice, oye, es que ¿por qué habla mal de mi nariz? Entonces, todos los cristianos somos parte del cuerpo de Jesús. Cuando tú hablas mal de un cristiano o de la iglesia en general, estás hablando mal del cuerpo de Jesús. Y cuando alguien habla mal de tu cuerpo, pues te enojas, obvio. O y a la vez estás hablando mal de ti mismo porque estás conectado con otros cristianos y es parte de tu cuerpo. Por eso una de las culturas o valores que tenemos en Génesis como iglesia es que no nos gusta hablar mal de otras iglesias, ni de otros cristianos, ni hablar mal que del pentecostal, que de bautista, que de carismáticos. No, tratamos de no tocar esos temas, hablar de Jesús y no hablar mal de otros cristianos. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando mal del cuerpo de Dios y no queremos problemas con Jesús y a veces estaríamos hablando mal de nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, más respeto a los otros cristianos, ellos van a rendir cuentas, pero tú no te metas en rollo que no te toca. Muy bien, entonces, si eres de los que hablan mal de otros cristianos o te gusta escuchar predicaciones donde le tiran carrilla a otros cristianos, te animo que dejes de estar hablando porque estás hablando mal del cuerpo de Jesús y a la vez estás hablando de ti mismo porque formas parte del mismo cuerpo. ¿Ok? Sigamos entonces. Dice, regresando a Efesios, de la misma manera los maridos deben de amar a su esposa, como ya expliqué. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo cuida, así como también Cristo amó a la iglesia. Entonces dice la Biblia, tú ama a tu esposa. ¿Por qué? Porque Cristo ama a la iglesia. La iglesia somos todos nosotros. Y miren, la verdad que nadie tiene una esposa perfecta, pues de la misma manera que Cristo no tiene una esposa perfecta. Todos los cristianos que somos la iglesia de Jesús, que somos la novia de Jesús, no somos perfectos. Estamos llenos hasta el gorro de errores, de los pies a la cabeza de errores, tal vez no errores, horrores. Y a pesar de todo, Dios nos sustenta, Dios nos cuida, Dios nos ama y nos da otras oportunidades. Entonces, de la misma manera, tú tienes que tratar a tu esposa, sustentarla, cuidarla y darle otras oportunidades, porque de la misma manera que Dios te trata, tú debes de tratar a otros. Muy bien, entonces que no se te olvide eso. Construir la iglesia del Señor Jesús, ya vimos, no fue una tarea fácil. Dios dio a su Hijo y levantó apóstoles, los cuales les costó su propia vida. Eran personas que estaban locamente enamoradas de Dios, que vivían para Dios, vivían centrados en Él, vivían concentrados en Él. Y miren, te voy estoy investigando en la historia, en la tradición, cómo murieron los apóstoles, porque ya estamos hablando de la iglesia que costó tanto. ¿Qué le costó? ¿Cuánto le costó a los apóstoles la iglesia? Que los cristianos, que la gente creyera y se formaran parte del cuerpo de nuestro Señor Jesús, que se enamoraran de Dios y fueran parte de la novia de nuestro Señor Jesús. Vamos a empezar con Pedro. Aquel Pedro que falló, que lo negó, que después se arrepintió. Pedro, de acuerdo a la historia, lo persiguieron, lo iban a crucificar como una manera de burla. Decían, ok, a ver, muy cristianito, que no eso, pues vamos a que muera crucificado como su maestro, como su Jesús al que tanto predica, y de una manera burlona. Miren, eran tanto la burla al cristianismo que dice la Biblia que los cristianos somos la luz de este mundo, ¿no? Y el emperador Nerón dijo, ok, cristianitos, ustedes son la luz de este mundo, y entonces hacía de los cristianos y los colgaba como si fueran antorchas. Decía, ok, échenle aceite, échenle petróleo y préndanles fuego. Dicen que son la luz del mundo, pues a ver, hay que prenderlos. Y entonces los ponían como una especie de antorcha, de lámparas, y los quemaban vivos y los encendiaban. Dice, órale, que brillen. Y así era de burlona porque el diablo siempre ha odiado a Dios, pero como no puede hacerle nada a Dios, pues se va con sus hijos
pero al final esta vida es pasajera y la eternidad nos espera y nada pasa sin que Dios lo permitiera. Hay propósito. Entonces Pedro le dijeron, ah, sí, muy cristianito, pues vamos a crucificarlo igual que su maestro. Pero dijo, no, 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 ¿cómo creen? Yo no soy digno de morir como mi maestro. Yo le fallé. No, no. Dijo, ok, nomás denme una, ahora sí como, denme una última petición antes de morir, como diciendo, ¿cuál es tu último deseo, Pedro? Mi último deseo es que me crucifiquen al revés. ¿Cómo? ¿Al revés? ¿Satánico o qué? ¿O black metal? ¿Por qué al revés? No. Dice, yo quiero que me crucifiquen al revés porque yo no soy digno de que me crucifiquen vertical como mi maestro. He fallado tanto como para morir exactamente yo. Crucifíqueme al revés, mostrando que no soy digno como mi maestro. Y le concedieron y Pedro lo crucificaron al revés. Wow. Santiago. Los nombres de los apóstoles a veces como que cambian un poco, por si te confundes, pero porque había muchos sobrenombres y apodos y todo ese rollo. Pero bueno, voy a mencionarlos. Santiago fue el primero de los 12 que murió y ese fue decapitado por una espada. Eso viene en Hechos 12 del 1 al 2. Fue de los primeros discípulos, porque también murió Esteban, el primer mártir, pero ya discípulos como tal, los cuales Dios dejó los cimientos para de ahí levantar la iglesia. Santiago le volaron la cabeza. Bartolomé. De acuerdo a la tradición, fue un misionero, perdón, que estuvo en Armenia. Dice la historia que él era una persona de sangre real. En otras palabras, una persona de lana. Muchos dicen, es que el cristianismo lo inventaron para sacarle el dinero a las personas. Cualquiera persona que dice eso realmente tiene una ignorancia terrible, porque si estudias el inicio del cristianismo, no el catolicismo, el cristianismo, te das cuenta que muchos cristianos era al revés, tenían dinero y dejaban todo por Jesucristo. Esta persona, este hombre, era una persona de sangre real. Y al final predicó en la India y hay dibujos, hay pinturas donde pintan a Bartolomé cargando como una piel. Y tú dices, ¿por qué hacen figuras y pinturas de a un hombre cargando una piel? ¿Sabes por qué hicieron ese dibujo? Para si un día ves esa foto. ¿Por qué? Porque él murió despellejado. Haz de cuenta que en la India les encantaban los cuchillos, así como en las películas vemos sus espadas, a ellos les encantaban los cuchillos, y entonces una manera para torturarlo es que lo despellejaron, prácticamente como los cochinos, le quitaron la piel, y así es como murió él. Por eso lo pintan cargando como una especie de piel, y esa piel que está cargando es su propia piel. Todo para que tú y yo conociéramos a Jesús. Felipe. Lo crucificaron y lo apedrearon. El otro Simón, hay dos Simones, también lo crucificaron. Tomás lo atravesaron con lanzas. Le atravesaron lanzas. Andrés. Andrés estaba el gobernador en esa época que se llamaba Aepeas. Su esposa estaba muy enferma. Andrés oró por ella. Ella sanó. Después de esa sanidad se volvió cristiana. El cristianismo empezó a crecer en ese lugar de gobierno, de autoridad. Y el hermano ahora sí, de su hermano, también del hermano del gobernador, de su esposo, también se volvió cristiano. Y entonces su esposo, en vez de alegrarse, se enojó. Le gustó que su esposa sanara, pero no le gustó que se volviera cristiana. Y así muchas veces hay personas que queremos que los beneficios del cristianismo, pero no nos gusta que se vuelvan cristianos. Entonces, él se enojó mucho de que todo el mundo se está volviendo cristiano. ¿Qué les pasa? Están locos. Entonces lo arrestó él y lo condenó a morir en la cruz. Y él dijo, mira, yo tampoco soy digno de que muera en una cruz como mi Jesús. Y murió en una cruz en forma de X. Entonces, cuando ves el dibujo de Andrés, está puesto así como una cruz en forma de X. Por eso luego vemos cruces que son como X. Algunas veces representa a Andrés, o ves que es que murió en una cruz, sino como una especie de X. Santiago, el menor, el más joven, le dijeron, ¿sabes qué? Niega a Jesús o te matamos. Niega a Jesús o te matamos. Y él estaba, pues por ejemplo, como en la azotea, él en vez de negar siguió predicando. Entonces fueron corriendo y que lo avientan de la azotea. Cayó, paz, no se murió.
Entonces lo que hicieron es que lo empezaron a apedrear. ¿Y qué creen? Tampoco se murió. Entonces llegaron con un martillo, ¡puc! Y le abrieron la cabeza. Él pudo haberse salvado si tan solo hubiera dicho, niego a Jesús, ya no voy a ser cristiano, pero perdónenme la vida. Pero él dijo, no, porque Jesús dijo que si yo lo niego en la tierra, cuando yo esté allá en el cielo, él me va a negar. Y si yo no me avergüenzo de él en la tierra, cuando llegue al cielo, él tampoco se va a avergonzar. Entonces él pensó más en la eternidad que en el presente. Al final nos vamos a morir de algo. Nos gusta o no nos gusta, todos nos vamos a morir. Pero pues como decía el de corazón valiente, pues aunque sea hay que morir bien, como dijo antes de que lo entregaran, Señor, ayúdame a morir bien. Si todos vamos a morir, pues al menos hay que morir bien. No es cuando mueres ni cómo mueres, sino está listo para morir. Otra vez, Judas Tadeo estuvo sanando a muchas personas y al final se lo echaron. Le cortaron la cabeza con un hacha. Miren, a veces tú vas a hacer cosas buenas por las personas y te van a pagar de esta misma manera. Él lo único que hacía es sanar personas y le acabaron volando la cabeza con un hacha. Entonces muchas veces cuando tú ayudes a las personas y te traten mal, no te desanimes, no te agüites. Jesús una vez dijo, sin causa me aborrecen. Mira, muchas veces la gente, sin deberla ni temerla, te van a aborrecer, nada más porque sí. Y a veces es porque es espiritual, como traen tanta oscuridad y tú traes luz, pues la oscuridad con la luz chocan. Entonces hay un choque que hacen que les caigas mal. Y tú dices, ¿pero por qué te caigo mal? Y dices, no sé, pues porque es espiritual, es el diablo que está metido adentro y entonces el diablo aborrece la luz. Mateo se volvió al cristianismo, etcétera, y fue decapitado con una espada. Pablo, que fue ahora sí un apóstol que se añadió, como llamémoslo así, pero de los más grandes escritores de la Biblia, fue de los que más escribió. También le volaron la cabeza. Y tal vez tú digas, puta, entonces si me vuelvo cristiano, si amo a Jesús, si estoy enamorado, pues también me tienen que matar, crucificar, volar la cabeza, aventar de la azotea, aventarme del microbús, o cómo tengo que morir. Miren, no necesariamente Dios va a decir cómo vas a morir. Por ejemplo, me falta un apóstol, el apóstol Juan. En la antigüedad, pues ya hasta la fecha, odiaban mucho a los cristianos, se querían echar a todos, a todos, a todos. Pero a Juan no se lo pudieron echar. Interesante, ¿no? Querían matar a todos, pero a Juan no se lo pudieron echar. Porque en Juan 21:20 se había corrido el rumor entre los apóstoles que Juan no se iba a morir, sino que hasta que regresara Jesús. Y no que iba a vivir eternamente hasta que regresara Jesús. Pero sí que Juan no iba a morir tan rápido. ¿Por qué? Porque Juan escribió el Apocalipsis y no se podía morir porque todavía tenía trabajo, tenía que escribir el Apocalipsis. Decía un predicador, el cristiano es inmortal hasta que cumple el propósito por el cual Dios lo creó. Hay un predicador famoso que le dieron como 6 balazos y de ahí lo volvieron a intentar y no lo podían matar. Y él dijo, mira, es que yo soy inmortal hasta que no cumpla el propósito por el cual fue creado. Y hoy en día sigue vivo. Entonces, de la misma manera, Juan lo metieron a la cárcel, le dieron veneno, probaron de todo y no moría, no moría, no moría, no moría. Al final acabó en una cárcel y ahí escribió el Apocalipsis y murió alrededor de los 101 años de muerte natural. Todo el mundo lo quería matar, pero la vida y la muerte dependen de Dios, no del hombre. Si no es la voluntad de Dios que te mueras, no te vas a morir. Si es la voluntad de Dios, hasta con el COVID vas a quedar. Si no, te va a dar el COVID, te va a dar el dengue, te va a dar la chikungunya, te van a dar nuevas enfermedades que van a salir, te va a dar el virus T, te va a dar un montón de cosas o todo el combo junto y ahí vas a seguir dando batalla. Y si no, te va a dar una influencia de un día y al otro día ya te moriste. Entonces, Dios tiene sus planes, Dios tiene sus momentos, Dios tiene todo. Entonces Juan es el único apóstol, el único que murió de muerte natural, dirían por ahí, murió de viejito. Entonces vamos a ver un poquito un poquito de Juan, porque miren, otra cosa interesante de Juan, Juan era conocido y la Biblia le llama, oigan bien, la Biblia escribió que Juan era llamado el discípulo amado, así le llamaban, el discípulo amado.
Interesante, imagínate que digan, el discípulo amado por Jesús. Impresionante. Y dicen por ahí la historia que cuando Juan ya estaba viejito, pues todo el mundo quería que le hablara el Apocalipsis de cosas brutales, extremas. Él nomás decía a la gente, ámense, amen a Dios, ámense, ámense. Y le decían, Juan, dinos otra cosa, ya estás como viejito, siempre repites lo mismo. Y él dice, mira, es que si ustedes se aman, ya hicieron todo. Decía Luther King, perdón. El ser humano ha aprendido a tener tecnología, a nadar como los peces, a volar como las aves, pero no ha aprendido a amarse como hermanos. Y es lo que nos cuesta, amarnos. Juan sabía que si nosotros nos amábamos y amábamos a Dios, cumplíamos todo el cristianismo, cumplíamos toda la Biblia, cumplíamos toda la ley y hacíamos todo lo más grande que podíamos hacer. Y este hombre interesante, el discípulo del amor, el amoroso, el que ya era llamado el discípulo amado, no murió, murió de muerte natural. Entonces el amor te da una cierta protección, el amor te da un cierto cuidado y el amor te da un cierto poder. Hablar de Juan es hablar de una persona que era del grupo íntimo de Jesús. Alguien dijo por ahí que la vida de Juan, el discípulo amado Juan, es como que el ejemplo de un discípulo ideal. Como que un ejemplo de, si quieres ser un buen discípulo, el de los mejores discípulos que puedes copiar es Juan. Fue parte de los Boanerges, de los que escogió Jesús tres y dijo, hijos del trueno, que son bien intensos con las cosas de Dios. Fue parte de los que se llevó cuando fue a orar a Getsemaní, que jaló a tres y dijo, vengan conmigo, estoy muy triste a la muerte. Entonces Juan andaba entre lo mejor de lo mejor. Incluso antes de traicionar a Judas a Jesús, Jesús estaban cenando la cena y dijo, alguien de aquí me va a traicionar. Y le dice Pedro a Juan, hey Juan, 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 eso viene en Juan 13:24, Juan, Juan, tú que eres el discípulo amado, tú que eres el de confianza. Incluso cuando vemos los dibujos de la Santa Cena, vemos que alguien está pegado así a Jesús. Y no es que sea gay ni tontería de ese tipo. ¿Cómo se llama? Siempre vemos como que si ves el famoso dibujo de la Santa Cena, que al final es un dibujo, ¿ok? Está como alguien pegado a Jesús. Ese representa a Juan porque Juan era el discípulo amado. Entonces dice en esta historia de la Santa Cena, dice, a este Pedro le hizo señas y le dijo, oye, ¿quién? Pregúntale quién es el que va a traicionarlo. Dile, dile. Dice, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, maestro, ¿quién es? Entonces estaba recostado en el pecho de Jesús, era algo que disfrutaba. Miren, cuando una persona se recostaba en el pecho o hasta la fecha, representa cercanía, representa confianza, representa una especie de intimidad más profunda. Cuando tu hijo se acerca a ti, cuando tu esposa se acerca a ti, cuando alguien cercano que aprecias mucho, un amigo que no has visto de años, lo abrazas y te da gusto que sea su cumpleaños o algo, como que acercarlo hacia ti representa una cercanía, un amor, algo especial. Entonces Juan tenía ese contacto, tal vez por eso era el discípulo amado, que se acercaba a Jesús con confianza, con libertad, le decía, oye Jesús, ¿quién es? Cuéntame. Con tanta confianza que decía, Dios, cuéntame ese secreto. Y nomás le dijeron, Pedro dijo, tú eres el acá, el más amoroso. Entonces, interesante, en el cristianismo es más poderoso una persona amorosa que una persona violenta y agresiva. ¿Cómo eres? ¿Eres violento? ¿Eres agresivo? Está bien, canalízalo por Dios y sea agresivo por Dios, pero nunca olvides el amor. ¿Va? ¿Vale? Dirían por ahí. Entonces, sigamos. Ahí no acaba la historia de Juan. Cuando todos abandonaron a Jesús, Juan fue de los pocos, el único, que cuando Jesús estaba en la cruz, estaba ahí también. No en la cruz, pero estaba ahí de espectador. Oigan bien, es interesante esto. Juan 19:25, estando de pie junto a la cruz, la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena, cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, o sea, Juan, le dijo, apreciable mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. A partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Entonces todos los discípulos estaban ahí, Pedro de lejos negando a Jesús, los discípulos encerrados, escondidos. Juan, lo más seguro es que se fue porque dice, todos me abandonarán, pero regresó rápido y ya estaba en la cruz.
y viendo a Jesús, viendo a su maestro, y era tanta la confianza de Jesús hacia Juan que le encargó a su mamá en lo terrenal. Imagínate, si tú murieras, ¿a quién le encargarías a tu mamá? A alguien de confianza, alguien que sepas que es amoroso, que es bueno. Entonces Jesús le encargó a su mamá terrenal, a Juan, le dijo, Juan, adopta a mi mamá como tu madre, cuídala como si fuera tu mamá. Mamá, trata a Juan como si fuera a tu hijo. Imagínate la confianza que le encargó a su mamá. Mira, lo más grande que pueden dejarle a alguien es prestarles a tu mamá. Él le dejó encargada a su mamá. Wow. Cuando resucitó Jesús, vinieron las mujeres y dijeron, ¡eh, ya resucitó Jesús! Juan salió corriendo y fue el primero en llegar. Así como cuando amas a alguien, Jesús de volada te interesa. Entonces Juan cuando dijo, Jesús ni dudó, dijo, es una mentira, quién sabe, el amor no duda, el amor todo lo cree, todo lo espera. Y entonces Juan corrió de volada y fue el primero en llegar para ver, oye, ¿qué onda lo de la resurrección? Después también cuando Jesús lo fue a alcanzar en la barca, fue el primero que reconoció a Jesús. En, en Juan 2:14, dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él le dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos dijeron, no. Y le dijo, pues echen la red a la derecha y van a encontrar. Entonces la echaron y ya no podían sacar la red por tantos peces que había. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, wow, imagínate, el discípulo a quien Jesús amaba, también a ti te ama, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se puso su ropa Pedro y fue de volada con Jesús. Entonces nadie lo reconocía, pero Juan dijo, es el Señor, yo lo conozco, yo estoy cerca de él, yo sé quién es. Y fue el primero en reconocer a Jesús. Entonces, ya vimos que el amor implica dar tu vida por aquella persona que amas, en este caso Jesús. Incluso la Biblia dice, miren, ustedes no han soportado su cristianismo hasta llegar a la muerte, no le han puesto un cuchillo ni nada, simplemente luchan con cosas, con problemas, pero no de grado de ese tipo. Y Dios nos manda a tener fe, a no desanimarnos, a ver que lo que costó la iglesia, lo que costó que tú tengas una Biblia, lo que costó que tú hoy en día tengas fe, que lo valores, que lo aprecies, que lo creas y que intentes tener más amor, que intentes ser como Juan, seguir sus pisadas, aun como los discípulos que eran como tú y yo, personas llenas de errores y horrores, pero poco a poco fueron enamorándose de Dios, fueron dando más por Dios, fueron se acercando más a Dios y al final murieron por su Jesús, por su Señor, por su Salvador. Entonces Dios te está mandando a que lo ames más, que lo busques más, que te acerques más, que estés dispuesto a todo por Él, que seas fiel hasta su regreso. Tu vida la va a determinar Dios, no lo que estés actualmente. No vivas con temor, sino vive con confianza. Tu vida está en sus manos. Entonces llévate esta inspiración, llévate esto a tu casa, sé agradecido, valora la iglesia, no hables mal de otros cristianos, disfruta tu cristianismo. Recuérdate, una persona enamorada es una persona que es feliz. Enamórate de Jesús y sé feliz en Él y por Él. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este día, Señor. Quita toda cobardía y todo temor, Señor, que a veces tenemos, Señor. Ayúdanos a ser como esos apóstoles que fueron como nosotros, llenos de errores, de fracasos, de traiciones, de debilidades, Señor. Y poco a poco fueron llenándose de amor, de fe. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos, Señor, y recibieron poder y fueron otras personas. Permítenos ser llenos de ti, Espíritu Santo, concédenos amar más a Dios, más a Jesús, estar dispuesto a todo por Él, a no desperdiciar nuestra vida en tonterías. Ponemos en tus manos nuestra vida y concédenos ir de menos a más, Señor, porque los discípulos iban de errores a errores hasta que cada día fueron perfeccionando, mejorando y jamás negaron a su Jesús. Gracias por sus vidas en Cristo Jesús. Amén. Pues Dios los bendiga.
Hoy Dani no pudo estar aquí con nosotros, tuvo que salir. Este, nos vemos pronto. Somos Génesis. Mi nombre es Jaime Sartorius. Recuerden, estamos en el kilómetro 100, adelantito del puente Las Amapolas, que obviamente cada día nos acercamos más de estar juntos, de reunirnos. Has estado aprendiendo la importancia de la iglesia, y cuando reabramos puertas, te esperamos aplicando lo que has aprendido, valorando lo que has entendido y agradeciendo a Dios por haberla formado. Que tengas un excelente domingo y nos vemos muy pronto.